Chile tiene una de las metas climáticas más ambiciosas del mundo, alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Pero en lugar de crear reglas generales para todo el mundo, su estrategia es casi quirúrgica. Apunta a un grupo muy pequeño de empresas que, increíblemente, consumen casi la mitad de toda la energía del país. Así que vamos a ver de cerca cómo funciona esta ley y, lo más importante, si de verdad está dando resultados. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Una que a veces paraliza a los gobiernos. ¿Cómo se le da un giro de timón a la matriz energética de toda una nación? La tentación, claro, es crear cientos de regulaciones complicadas. Pero la estrategia chilena parte de una idea mucho más simple y, sobre todo, enfocada. Exacto. La respuesta de Chile es, bastante directa. Enfocarse en los que más consumen. Es como el principio de Pareto, ¿cierto? En lugar de dispersar los esfuerzos por todos lados, se concentran en ese 20% de actores que en realidad generan el 80% del consumo. Y esa es la base de toda esta nueva ley de eficiencia energética. Ok, para entender todo esto, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el desafío general. Después, le pondremos la lupa a estos grandes consumidores. Vamos a analizar los datos para ver a dónde se va realmente la energía. Veremos qué están haciendo para ahorrar, revisaremos su primera boleta de calificaciones y al final miraremos hacia el futuro. Muy bien, empecemos por el principio. Para que Chile logre su meta de 2050, no es suficiente con construir más parques solares o eólicos. La eficiencia energética es como el héroe silencioso de esta historia. De hecho, se calcula que más de un tercio de toda la reducción de emisiones vendrá no de generar más energía limpia, sino de aprender a usar menos energía desde el inicio. Y para eso tenemos esta herramienta, la Ley número 21.305. Pensemos en esta ley como si fuera el nuevo manual de operaciones energéticas para los grandes motores de la economía del país. Ahora sí, conozcamos a los protagonistas. ¿Quiénes son exactamente estos grandes consumidores a los que apunta la ley? No es un concepto vago, para nada. La ley les da un nombre y un apellido y un umbral muy específico. Se les conoce como CCGE, que significa consumidores con capacidad de gestión de energía. La regla es simple. Si una empresa consume más de 50 teracalorías al año, que es una cantidad de energía brutal, automáticamente entra a este grupo y tiene que cumplir con las nuevas reglas del juego. Y para estas empresas las obligaciones son bastante claras, y se resumen en un ciclo de 3 pasos bien definidos. Primero, tienen que reportar cada año cuánto consumen. Segundo, deben implementar lo que se llama un sistema de gestión de energía, que es básicamente un plan formal para encontrar dónde y cómo ahorrar. Y tercero, reportar los avances de ese plan. Es un ciclo constante: medir, gestionar y volver a medir. ¡Listo! Ya tenemos las reglas del juego. Ahora vamos a lo bueno, a los números. ¿De cuánta energía estamos hablando en realidad y dónde se concentra todo ese consumo? Y miren, la cifra es impactante. Apenas 257 empresas consumen más de 141.000 teracalorías al año. Para ponerlo en perspectiva, este grupito de empresas es responsable de más del 43% de toda la energía que se consume en el país. O sea, queda clarísimo por qué la estrategia se enfoca en ellas, ¿no? Si ellas se mueven, se mueve todo el país. Y si le ponemos una lupa a ese consumo, la cosa se pone aún más clara. Miren esto. Los sectores de minería e industria, ellos dos solos, se llevan más del 75% de la torta, más de 3/4 partes. Esto significa que el éxito de la meta de Chile para 2050 depende en gran medida de lo que pase en estas dos áreas. Ahora, la pregunta es, ¿qué le echan al motor? O sea, ¿qué tipo de energía usan? La electricidad va a la cabeza, con un tercio del total. Le sigue muy de cerca el diésel, y el gas licuado de petróleo completa el podio. Estos tres son los verdaderos caballos de batalla de la economía chilena. Y aquí la cosa se pone todavía más específica, y es súper interesante, porque no todos los gigantes consumen lo mismo. La minería, por un lado, es casi mitad electricidad, mitad diésel. Un duopolio. Pero la industria es otra historia. Depende muchísimo del gas licuado. Entender esto es fundamental, porque las soluciones para un sector no necesariamente les sirven al otro. Ok, ya vimos muchos números. Dejemos las planillas un momento y vayamos a la práctica. ¿Qué están haciendo estas empresas concretamente para bajar su consumo? Y la verdad es que los ejemplos son súper variados. Van desde la alta tecnología, como estos sistemas de transporte autónomo en minería para ahorrar diésel, hasta optimizar procesos en la industria. Pero fíjense en el del transporte. Apagar las locomotoras cuando no se mueven. Cero inversión. Y el ahorro es real.
Esto demuestra algo clave. La eficiencia no siempre es comprar la última máquina carísima. Bueno, y todo esto nos lleva al momento de la verdad. Tenemos la ley, tenemos las acciones, pero ¿está funcionando? ¿Qué pasó en el primer año? ¿Qué dicen los datos? Antes de ver los resultados, es importante entender cómo se mide esto. Se usa una métrica llamada desempeño energético. Imaginen que es como el hándicap en el golf. Se compara cómo lo estás haciendo ahora contra tu punto de partida. Si el número es positivo, excelente, significa que mejoraste. Si es negativo, bueno, las cosas no fueron tan bien, empeoraste tu eficiencia. Y aquí los tenemos, los primeros resultados. Y son, digamos, agridulces. Por un lado, los sectores de energía y transporte mostraron mejoras. Son modestas, pero son mejoras, y eso es una buena noticia. Pero por el otro lado, el sector industria, uno de los pesos pesados, tuvo una caída preocupante de casi el 9% en su eficiencia. Y acá está el punto crítico de todo este primer informe. Los dos sectores que, recordemos, consumen más del 75% de toda la energía, minería e industria, fueron justo los que empeoraron su desempeño en este primer reporte. Esto nos deja clarísimo el tamaño del desafío. Los jugadores más grandes son los que tienen más terreno por recuperar. Ok, el diagnóstico del primer año es claro. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el plan? Veamos qué dicen los planes a 5 años que estas mismas empresas presentaron. Y bueno, los planes para los próximos 5 años se ven ambiciosos. Proyectan un ahorro total de más de 700 teracalorías. Y lo más interesante es que la minería, a pesar de que no le fue bien al principio, es la que ahora se compromete con el mayor ahorro a futuro, enfocándose en su consumo eléctrico. Esto sugiere que, ok, el primer año fue un tropiezo, pero ya tienen un plan claro para darle la vuelta a la situación. Y esta cita del Ministerio de Energía es clave para entender el espíritu de todo esto. O sea, no lo ven como un examen final fallido, sino como la primera radiografía. Es una herramienta para saber exactamente dónde se necesita más apoyo para que la implementación de los sistemas sea la mejor posible. En otras palabras, es el punto de partida, no la línea de meta. Y con esto cerramos, volviendo a la gran pregunta que deja sobre la mesa todo este esfuerzo. Chile hizo una apuesta muy audaz, basada en una idea simple: lo que no se mide, no se puede mejorar. Y esa idea la quieren aplicar para cambiar el rumbo energético de un país entero. Los primeros datos nos muestran la realidad del desafío, que no es fácil, pero también que el mecanismo para lograrlo ya está en movimiento. Los próximos años nos dirán si esta ambiciosa ley cumple su promesa.